Bienvenidos a Full Electric TV, el espacio de entrevistas de la página líder en Ecuador sobre vehículos eléctricos. Soy Javier Letamendi y en esta semana tenemos siempre a personas que saben y conocen sobre cómo avanza la movilidad eléctrica en Ecuador. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram estamos como @FullElectricEcuador y en Twitter como @Full_Ecuador. Esta semana nos acompaña Jorge Burbano, gerente nacional de BYD en Ecuador, una de las empresas pioneras y líderes sobre la movilidad eléctrica en Ecuador. Jorge, bienvenido. Hola Javier, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí para compartir con tu audiencia nuestras experiencias y éxitos en movilidad eléctrica en Ecuador. Jorge, como habíamos dicho en la introducción, BYD es una de las primeras empresas en Ecuador que apuesta por la movilidad eléctrica. Pero hablando en un plano más amplio, es una multinacional. ¿Podrías hablarnos la trayectoria de BYD, cómo empezó y qué es lo que ha hecho a nivel mundial? A ver, BYD es una empresa enfocada en el desarrollo de tecnología ecoeficiente. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros fabricamos paneles solares, fabricamos baterías, fabricamos vehículos, fabricamos monorrieles y todo bajo el esquema que tiene que ser eléctrico y sostenible. También fabricamos sistemas de iluminado público con temas de LED, ¿no? También fabricamos electrónica, es decir, nosotros no es que solo fabricamos vehículos eléctricos en sí, o camiones eléctricos, o buses eléctricos, sino más bien nosotros somos una empresa que estamos enfocados en 5 ramas diferentes que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con generar un ecosistema verde para los países, para la sociedad, que justamente puedan tener la solución completa de una sola mano. ¿Por qué multinacional? Que si bien es cierto que BYD tiene su origen en la ciudad de Shenzhen, que es el Silicon Valley de China, también es cierto que nosotros somos una de las pocas empresas chinas, digamos así, y me atrevo a decir que es la única empresa china en el sector automotriz que estamos presentes en los 5 continentes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos oficinas y fábricas alrededor, distribuidas en todo a nivel global, ¿no? Tenemos oficinas en Europa, fábricas de buses eléctricos en Europa, oficinas en Estados Unidos, fábrica de buses eléctricos en Estados Unidos, fábricas de baterías en Estados Unidos, tenemos una nueva fábrica de baterías en Brasil, tenemos una fábrica de buses eléctricos en Brasil, tenemos oficinas en 9 países de Sudamérica, tenemos oficinas en Asia, en África, en Japón, etc. Entonces, no es que verdaderamente ya somos una empresa netamente china, sino más bien somos una multinacional en donde tenemos colegas de Estados Unidos, de Francia, de Hungría, de Holanda, de Ecuador, de Argentina. Entonces, yo puedo sí decir que con orgullo que BYD es ya una empresa multinacional. ¿Y en Ecuador desde cuándo está? Sí, en el Ecuador estamos desde el 2016, finales 2016, y quería justamente terminar con esto, la frase anterior es que confía también en talento humano local. Fíjate que en Ecuador tienes a un gerente nacional ecuatoriano, en Chile lo mismo, en Perú lo mismo, en Argentina, en Colombia. Entonces, es una empresa que verdaderamente contrata talento humano nacional para justamente impulsar su sueño de tener una movilidad sostenible en todos los países mencionados. En Ecuador estamos, nuevamente, insisto, desde el 2016. Nosotros empezamos con un sueño que es justamente mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos en el sentido de reducir la contaminación de aire en las ciudades. Tú ves que tenemos altos índices de contaminación en Quito, en Guayaquil, en Santo Domingo, en Machala, y eso justamente perjudica la salud. Nosotros como empresa privada tenemos la responsabilidad justamente de ofrecer soluciones técnicas, tecnológicas, para justamente disminuir este tipo de contaminación y así mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. ¿Y cómo ha sido esos 4 años en Ecuador? ¿Cuál ha sido la experiencia en el país? Hemos tenido una experiencia muy buena. Ecuador es un país apto para la movilidad eléctrica porque tenemos hidroeléctricas, abundantes números de hidroeléctricas
tenemos un alto número de energía eléctrica que se genera en base a el agua, ¿no? Es totalmente cero emisiones, es amigable con el ambiente. En base a eso, justamente, ese es el punto de partida para la movilidad eléctrica a nivel global, porque siempre hay esa discusión de que el vehículo eléctrico no es tan verde como aparenta, porque la luz o la electricidad del X país viene de carbón o de energía nuclear. En el Ecuador, esto no es el caso. En Ecuador vienen de las hidroeléctricas en un 90%. Entonces, sí podemos decir que en el Ecuador es un país propenso para justamente la movilidad eléctrica y por eso es que tenemos un ambiente positivo en donde justamente pudimos implementar la primera flota de taxis eléctricos en Loja, después siguió la flota de buses eléctricos en Guayaquil y ahora ya estamos operativizando también la flota de taxis eléctricos en Guayaquil y también ya estamos trabajando para poner la primera flota de camiones eléctricos en Guayaquil. Entonces, si bien es cierto que empezó en Loja, pero ese primer paso que dio Loja abrió la puerta, o mejor dicho, sí, abrió la puerta para la movilidad eléctrica en todo el país, porque en base a lo que se ha vivido en Loja, en base a lo que se ha experimentado allá, Quito y Guayaquil han tomado referencias y han avanzado a su ritmos respectivos, ¿no? Y Guayaquil está ahora justamente por implementar la flota de taxis eléctricos más grande en Latinoamérica. Entonces, tu pregunta, la experiencia ha sido muy positiva. Y esto último que me mencionabas, lo de la flota de camiones eléctricos, porque la gente creería que los transportes eléctricos, al menos por el momento, es solo algo de transporte público, pero también la empresa privada está incursionando en este tipo de movilidad. ¿Cómo crees que avanza eso en este sector específico? Mira, el camión eléctrico no es si es que sí o no, es solo cuándo. Porque cuando ya vamos viendo que los taxis, los buses han operado exitosamente, entonces el paso lógico son los camiones eléctricos. Eh, Sobre todo porque a nivel global y a nivel nacional, la industria de la logística de productos, de transporte, es la que el mayor consumo de combustibles fósiles tiene. Entonces, en Ecuador estamos alrededor de todo el combustible, de toda la energía de combustibles fósiles que se consume en el Ecuador, más o menos el 60% está dirigida hacia el transporte logístico, es decir, el transporte de carga. Entonces, si no encontramos una solución ahí, no vamos a avanzar muy bien en el tema de la movilidad eléctrica. Entonces, por el momento todavía tenemos ese impedimento técnico de decir que el camión eléctrico me debe durar, por ejemplo, 800, 900 kilómetros, ya con una sola carga. Todavía tenemos estos impedimentos técnicos que con el transcurso de los tiempos, yo creo que en 1 a 2 años tenemos solución a ese problema. Pero mientras tanto, puedes atacar al transporte de carga de corta distancia, que llega más o menos hasta 150 kilómetros. Para eso ya tenemos las soluciones técnicas y en ese sentido, las empresas, sobre todo las empresas exportadoras, están viendo esto como una oportunidad para mejorar su competitividad. No nos olvidemos que tenemos altos costos en el país, entonces, ¿dónde puedes bajar costos? Es en la operación de vehículos eléctricos, en el mantenimiento, en el consumo de energía, pero también puede ser más competitivo cuando le muestras a tu comprador en Europa, en Estados Unidos, en el mundo entero, que sus productos han sido transportados hacia el puerto con cero emisiones, lo que baja la huella de carbono de tus productos y con eso también estás mejor posicionado en los mercados internacionales. ¿Por qué te menciono eso? En Europa cada vez más las leyes se están haciendo más estrictas. Entonces, van a pedir que la huella de carbono de sus productos sea un mínimo. Entonces, el que puede mostrar que los productos han sido transportados con cero emisiones al puerto y que la huella de carbono es mínima, esos exportadores son los que van a ganar a nivel global y el que pega primero pega doble, ¿no? Y hablemos un poco de Guayaquil porque es la primera ciudad que tiene la flota de buses eléctricos de Ecuador y se convertirá, según lo que me indicas, en la ciudad latinoamericana con la mayor cantidad de taxis eléctricos. ¿Qué destacas en Guayaquil que se ha convertido en uno de los principales exponentes de la movilidad eléctrica?
que destaca en Guayaquil y lo que hemos podido observar y vivir es justamente esa voluntad política, tanto del sector privado como del sector público, de trabajar juntos y llegar a una meta y cumplir con un objetivo. Eso es algo muy importante, porque puede haber la voluntad política, pero si no trabajas con el ente privado, que en nuestro caso, en el Ecuador, el 95% del transporte público está en empresas de transporte que son privadas. Entonces tienes que trabajar con estas empresas, tienes que trabajar con estas cooperativas. Entonces, si se acerca hacia ti una empresa o una cooperativa de transporte como la Saucin y dice, yo quiero meter buses eléctricos en Guayaquil, yo quiero operar, por favor, municipio, genera las condiciones para que esto sea viable. Entonces, el municipio, la entidad pública, lo que hizo en Guayaquil es escuchar a esta propuesta, verla si es económicamente viable desde su punto de vista, y como cuando se hicieron todos los análisis, se aprobó el proyecto. Entonces, qué es la clave en Guayaquil? Es la voluntad política, la cooperación eficiente de público-privado y sacar las cosas rápidas, es decir, aplica un gran grado de pragmatismo. Eso es la experiencia que nosotros hemos vivido en Guayaquil y que es bastante productiva y eficiente para implementar proyectos de movilidad eléctrica en el país. Y recientemente en la ciudad entregaron los primeros taxis eléctricos, en un año especialmente difícil para la economía, por la pandemia. ¿Cómo ha sido o ha frenado de alguna forma esta situación económica adversa los proyectos de movilidad eléctrica que tienen en distintas partes del país? Mira, al igual que en todo el mundo, la movilidad eléctrica y todas las industrias, excepto algunas excepciones, eh, han sido afectadas y se han visto frenados en sus proyectos. Por supuesto, ahí la movilidad eléctrica no es una excepción, pero lo que ha mostrado esta crisis es que eh, es el alto valor que tiene vivir en un ambiente sano, ¿no? Cuando tuvimos el confinamiento, vimos las bondades y el beneficio que podía tener una ciudad descontaminada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los taxistas y el sector transporte cada vez se ve enfrentado con optimizar sus recursos y ser más eficiente en la gestión. Eh, Nosotros estamos dando una solución técnica, es decir, les podemos dar una herramienta de trabajo en donde pueden mantener el mismo precio de tarifa, por ejemplo, en temas de taxis, eh, bajando los costos. En el tema de los buses es un poco diferente porque sí tienen un mayor valor de inversión al inicio, que genera mayor costo de financiero. Lo mismo para los taxis, ¿no? Sin embargo, en la operación te permite generar ahorros significativos, con lo que justamente ellos han visto la posibilidad de ser más eficiente y ser más competitivo en esta crisis. De lo que yo he podido conversar con los taxistas, ellos ven que el taxi eléctrico para ellos es una forma de mejorar su competitividad, de diferenciarse de otros taxis, porque el futuro es verde, el futuro es ecológico y el que entra más rápido en esto se va a llevar más rápido no sé si cómo se puede decir, los beneficios, ¿no? Por ejemplo, empresas privadas, hoteles, todos ellos quieren ofrecerlas a los turistas, quieren ofrecerlas al mundo y mostrarle al mundo entero que son ecológicamente responsables. Entonces, si puedes ofrecerle a estas empresas un servicio cero emisiones, un servicio de transporte que no contamina, entonces obviamente vas a tener una ventaja competitiva en comparación a vehículos a combustible. Entonces ellos ven eso, ¿no? Además, una última cosa también, y con esto termino ya. El tema del taxi a gasolina eh, y en general los buses a diésel se han vuelto menos competitivos en estos últimos días y tienen también un mayor riesgo para el financiamiento, porque cada mes está subiendo el combustible o fluctúa el combustible y no se sabe qué precio
tomarlo como referencia. Antes un taxista decía, bueno, yo gasto, por ejemplo, en combustible fijo $300, ¿no? Porque el combustible extra no variaba, ahora varía. La ventaja, y eso es un riesgo para la banca, porque siempre es un gasto, ahora el gasto es fluctuante y no puedes calcular bien. El taxi eléctrico no, el taxi eléctrico es cero riesgo para la banca en ese sentido porque tienes tarifas eléctricas fijas y puedes calcular año tras año. Si es que fluctúa algo el precio, fluctuará 1 o 2 centavos más, pero no está como expuesto al mercado internacional. Actualmente, porque la economía global está media estancada, no sube el precio. Pero cuando ya empieza nuevamente a tomar fuerza la economía global, se va a generar mayor demanda de combustibles, por lo tanto se va a generar mayor, mayor precio para este tipo de vehículos. Y ahora, pese a los logros alcanzados en los últimos años, ¿qué barreras aún observas en el Ecuador para el desarrollo de la movilidad eléctrica? A ver, el Ecuador ha avanzado muy bien, tiene excelentes incentivos y es un país literalmente ejemplar en la región. La pregunta es por qué otros países han avanzado más y nosotros estamos todavía ahí, ¿no? Yo creo que hay muchas razones, no es una sola. De esas te puedo nombrar primero, yo creo que no nos marketeamos bien, no somos buenos marketeros a nivel global, no sabemos promocionar lo que tenemos, al menos hasta ahora no lo hemos hecho en este sector. Segundo, creo que la política nacional, los tomadores de decisiones todavía no han visto el potencial que tiene la movilidad eléctrica para el Ecuador a nivel global. Es decir, y en general, la movilidad eléctrica a nivel global, o sea, es una de las ramas de industrias que más está invirtiendo en los últimos años. Entonces, nosotros deberíamos preguntarnos cómo vamos a captar un poco de esas inversiones. Y eso va con el tercer punto. No hay un proyecto nacional de movilidad eléctrica, o sea, no hay una meta clara, un objetivo claro que puede estar integrado en una estrategia nacional, ¿no? También no hay, como no hay proyectos claros, no hay políticas claras en el sentido de hacia allá queremos ir, hacia allá tenemos que ir, que también está dentro de la estrategia nacional. Y por último, hay mucha inseguridad jurídica en el sentido de que si yo apruebo hoy una ley, no sé si mañana se va a cumplir o no. El ejemplo aquí está el tema de la ley de eficiencia energética, que tenemos un Ministerio de Energía cuyo ministro ha dicho públicamente que con él no va a haber el reglamento. Entonces tienes una ley, pero el ministerio y el ministro obvia esa ley. Entonces, para un inversionista, que si tú tienes una ley, pero tú ves que los ministros o el ministerio se comporta de esa manera, no te genera verdaderamente confianza. Y eso te lo puedo decir como empresa BYD multinacional, que tenemos algunos proyectos que queremos invertir en el país, pero estas actitudes es como que te dicen, esperemos un poco, ¿no? Esperemos un poco a ver lo que pasa. Pero en vez de invertir ahora, o en vez de haber invertido hace un año, si ya hubiera estado todas las reglas claras, mejor espero. Y quizás invierto y quizás no. Entonces son esas las condiciones que creo que impiden que el Ecuador haga un salto significativo. Hemos hecho muchas cosas, a pesar de todo, pero yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos todas estas condiciones? ¿Cómo nosotros pudiéramos despuntar en temas de movilidad eléctrica a nivel regional? Y para ir concluyendo, Jorge, ¿qué viene para 2021? Para el 2021 viene la implementación y la operación exitosa de la flota más grande de taxis eléctricos de Latinoamérica, la implementación y operación de la flota de camiones eléctricos, que es la primera en la costa del Pacífico. Fíjense ustedes, ¿no? A pesar de todo lo que acabo de decir, tenemos sí, la primera flota de Latinoamérica, la primera de camiones al Pacífico. Entonces yo siempre digo, imagínense si tuviéramos las reglas claras, ¿no? Y esperamos poder avanzar con el gobierno nacional en el tema de una infraestructura nacional de cargadores rápidos, ¿no? Porque eso es lo que también frena a la expansión de la movilidad eléctrica. ¿De qué me sirve a mí tener un vehículo eléctrico de 500, 600 kilómetros de autonomía si no puedo cargar en Santo Domingo o en Esmeraldas para regresarme?
Entonces tenemos que hablar seriamente sobre un plan de implementación de estaciones de carga rápida a nivel nacional. Y ahí el gobierno nacional tiene excelentes condiciones para hacer eso, porque tienes a nivel nacional una red de Petroecuador. Y tienes al ministerio, tienes las empresas eléctricas, o sea, tienes todo para volver al Ecuador una potencia regional en movilidad eléctrica. Entonces, desde nuestra parte, lo que viene es seguir empujando la movilidad eléctrica desde nuestro espacio, seguir trabajando con las autoridades, seguir trabajando con las empresas de transporte que desean hacer esta transición, ser un socio estratégico para todos involucrados y trabajar y hablar con los gobiernos nacionales y locales seriamente sobre inversiones, siempre y cuando las reglas estén claras. Jorge, te agradezco mucho por tu tiempo y por haber compartido con la audiencia de Full Electric. Muchas gracias. Gracias a ustedes también y los esperamos en una próxima ocasión con un nuevo invitado para hablar sobre movilidad eléctrica. Para conocer todo sobre la movilidad eléctrica en Ecuador, pueden acceder a nuestro portal web www.fullelectricecuador.com y seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram y Facebook estamos como @fullelectricecuador y en Twitter como @Ecuador_full.